uneducated, please do it. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, and let's do it. Let's do it. Let's fall in love. Let's. Realmente yo no lo he pasado con nada como viendo películas. Era todo el día yendo al cine. Un amigo de la época, Enrique Ponte, y yo, es que era todo lleno, cinéfilos perdidos de siempre. Y entonces no había duda. Con Chavarrito la vida lo decíamos, es que como un traveling lateral no hay nada. Y es que es eso, es que verdaderamente el escalofrío que te puede dar un momento de cine, una imagen quieta, a mí no me lo va a dar. Y entonces, pues, había que intentarlo como fuese. Yo sí que he dibujado la casa, por ejemplo, y el jardín, y no sé, caras y cosas esas, luego no me atrevía para nada. No te sé decir. Me acuerdo que ya una vez en el cole, ya eso, ya con otra serie de influencias, me imagino, pero muy pronto también, lo que más dibujaba eran zapatos de tacón y escotes tipo París Hollywood, aquella revista que ahora tú no la conocerías, un absurdo que había. Y esa era una fijación total. De hecho, ahora no encuentro ninguno, se han debido perder todos, pero tiene las páginas llenas de eso que dibujas continuamente. Me acuerdo que me llamaron la atención incluso. Les diré, usted como artista igual no siente la pulsión, no sé qué y tal, pero sus compañeros pueden verse gravemente perturbados por este porno incipiente. Y yo perplejo completamente. Primero que me hubiesen espiado el pupitre, pero qué valor que era eso, ¿no? Y luego que me habían calado yo con toda mi ingenuidad, desde luego pintando, pues ya te digo. Eso y la cara de Sofía Loren en todo lado, que es algo que ya eso se me escapa. El hobby verdadero de mi infancia era dibujar carteles de películas que yo no había visto ninguna todavía. Las películas americanas que venían en Screen Stories y eso con avance. Yo me compraba en la Internacional la revistita y entonces eso ya me fascinaba de una manera. Entonces todas las películas que estaban ya distribuidas en América, ya tenía mi propio cartel confeccionado. Y eso sí, eso era, bueno, por ese lado estaba claro. Y yo me carteaba además con Mac y con los dibujantes de carteles de la época, Jano y esto. O sea que sí, yo me hubiese gustado. Me gustó hacerlo. Y ahora cuando lo miro para atrás y así, me gustaría más todavía. Lo que pasa es que le he perdido un poco el gustazo, ¿no? Le saco ahora 3 que están aquí a la vista.
pero que yo tenía cantidad de carteles. Por ejemplo, un día me acordé que con Faldas y a lo loco, que por supuesto entonces no tenía así Some Like It Hot, yo no sabía cómo se iba a llamar, pues yo lo tenía guardado como otros miles. Del Puente, una película alemana que fue muy impactante para nuestra edad, pues yo me acuerdo que llegué a hacer 10 carteles distintos, en fin. ¿Ves? La momia. Cuando la hierba crece, que es la que aquí se llamaba... horror, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba aquí. Stanley Donen. No, esto no es. Pero sí, eso era mi felicidad. También hay alguno de los recientes, me parece que está el de Marlene, sí. Que este es de hace año y medio, 2 años. En fin, este es el primero que hice en la recuperación, digamos. Gracias. Luz, estamos fatal de luz ahora mismo. A ver, aquí sería algo de luz. El office. Bueno, sí, a ver qué hay por aquí. Estos son de mi madre, sí. Este soy yo. Este es un retrato de mi padre. Este según nos ha dicho siempre era mi padre soñado tal vez. Fue antes de casarse o no sé qué, y este ya una vez que se casó. Es lo mismo pero no es igual. Y este es uno que le hice yo a mi madre. Y esa también es tu madre. Y esa también es mi madre, autorretratada. Esta es ella. Sigue siendo mi madre allí detrás de la lámpara, mi madre otra vez. Mi madre, esto quiere decir mucho, ¿eh? A ver, por ejemplo. Y la mayoría, curiosamente, autorretratos suyos, además. Porque fuese ella, no es tal. Pero sí, la ilusión de irme yo a las 3 al cole y que había algo que se estaba empezando a manchar, ¿no? Una cosa grande, blanca. Y que al volver 4 horas más tarde, aquello a ver qué había sido ello y cómo había cambiado y cómo había crecido. Oye, eso era como ir al cine, vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado? Y siempre me parecía que todo iba mejor, además, y los cuadros no me parecían ni figúrate. Bueno, y me siguen pareciendo, son de pintor de domingo y tienen todo el encanto. Está viendo un poco todo, lo estoy enseñando. Míralo con buenos ojos. Tú háblame, tío. Oye, Iván, con este viento, tu cuarto está cerrado, la ventana está... Ahora miraré. Sí, no, está... No nos falta más que se rompa ese cristal. Está prudentemente. Mira, este también es de mi madre, soy yo. Sí. ¿Continúas pintando? No. No, ¿hace cuántos ya no años? Pinto nada. Pintas mucho, pero no cuadros. Volveré. Pero mira, es que en mi casa, aparte de que como está, es un almacén. Y donde mi rincón de pintar está completamente abarrotado de cosas que no son mías. Ya no tengo eso es verdad. rincón para mí. No sé si es excusa bastante, pero es verdad que te hemos ido dejando sin Vas al rincón. garaje y hay un coche que no anda, una moto que tampoco anda. Vas a otro sitio, es que no. Pero no es Tosino, Dromería, ¿sabes? No puede ser esta, no puede ser. Al único perro al que no lo he robado nunca. ¿De dónde viene esa afición por los boxers? Tenemos vicio de boxers, ya no queremos más. Pues de mira, por siempre. una casualidad, unos amigos míos que tenían uno magnífico, Pamphil, Sí. que iba siempre detrás de su dueña, y fuese donde fuese. Y de ahí empezó. Iba al barco toda la también, afición. toda la vida estaba en el barco. Estaba en el barco. En el siempre. barco, a todas partes. Pero que, de todas maneras, aquí había caniches cuando yo era pequeño. Claro, aquí ha habido muchas más razas. Sí. Y hubo un Sky Terrier que lo 12 o 14, atropelló un una cosa. tranvía. Y Sí, hubo... por eso que los boxers en realidad son a partir de A partir de... Basil, del primero. Bueno, sí, Eso. pero fue a partir de Que Pamphil. yo tenía 8 años. Sí, Ahí empecé a ver boxers. sí, que era francés, lo compramos en Francia, sí, es verdad. Hoy sea hemos que a tenido partir del año una 50. camada de 10 perras, dieron una luz aquí. Bueno, Sí, no sí, sabes varias, lo que muchas, fue. pero sí, está Destrozaron fuerte. la casa, que estaba pues también bastante destrozada, pero nos divertimos. Bueno, era genial. todavía Cuando no. ya empezaron a crecer, tuvimos que pensar nos quedamos con 3, me parece, ¿no?
Cuando éramos jóvenes y vigorosos, porque ahora nos plantas una camada de esas y nos da un ataque a todos. No ganan nada. Imagínate. Pero no sabes tú lo que fue. Perras todas, además. Todas hembras. Todas hembras. Todas hembras. Buenísimas. Nos reímos mucho con ellos. Voy a sentar, ya no salgo. Bueno, Bongo, por favor, Bongo. ¿Por qué eres así, Bongo? Hoy no tienes cupón. ¿Eh? Ah, sí, hoy es miércoles, hoy sí. Hoy es miércoles. Y hoy no tienes el... Digo, cupón. Sí, pero ¿dónde está el programa de hoy? Que no sabes. Ah, no sé. Bueno, Estará allí. luego veremos. Bueno, ya has visto todas nuestras miserias. Que no, Ahora vamos a levantar todo esto, no sé cómo, pero hay que levantar todo esto. Muy bien. ¿Sabes cómo le llamábamos Ya últimamente? Porque aquí ponemos bastante últimamente. Mi madre es el Anabeba. Mira, qué bonito. No me llaman mamá ni madre, me llaman Dromer. Eso sí, bueno, de toda la vida es Dromer. Dromer y Dropper. Eso es mi hermano se lo puso y ahí se han quedado. Son la Dromer y Dropper. Pero últimamente te has ganado. Ahí sentada, te has ganado. Ah, sí, sí. La nave va. La nave va, yo solo espero a que te muevas un día. Ya. Y si es No, volando, estoy mejor. torpe, tengo que adelgazar. ¿Tú sabes de algún régimen efectivo? El fallo es que últimamente, como Mi además... esperanza suele ser la piscina. La Claro, piscina me claro, sienta esa muy es la bien. cosa. Claro. Y este año nos ha fallado también la piscina. Nadar es lo que mejor, mover las piernas en el agua es lo que mejor te sienta. Es lo que mejor me sienta Pero- y además no me supone esfuerzo. Nada, ya iremos a la playa cualquier día de estos, duerme. Este año ha sido el año de borrarlo. Y que no Bueno, venga peor. que no venga peor. Bueno, Dromer, ahora te veremos. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Adiós. A ver, Bongo. Así dicho, hogar, me trae malas connotaciones de entrada, fíjate lo que te digo. Sí, no, sí. A mí me ha resultado muy bien, realmente. O sea, un núcleo pues muy enriquecedor para mí, pero que vamos, que estaría un poco en contra en teoría, no sé cómo decirte. Es que la familia, la mayoría de las veces, me parece verdaderamente perniciosa. Y más en este contexto en el que se ha podido desarrollar la mía, vamos, y en la época y todo, ¿no? Pero en fin, que a mí me ha ido muy bien la idea de perro, hermanos, risas y una estabilidad, indudablemente. Estabilidad relativa. Ya me apetece la idea de rodar algo casero completamente, pero con guión, con la poca familia que tengo. Ah, sí, es que eso está pegando golpes, un momento. Continuamos con este concierto que nos llega desde Israel, grabación de la emisora. Y todos estos 100.000 botoncines es el veneno instantáneo. Da respeto después de tanto tiempo. De verdad. La enredadera quiero que veas. Es que todo tiene que ver. Entonces, el hecho de que no haya economía implica que no haya nada de color, no hay flores. Todo es verde, pero a mí me maravilla, porque hay tal variedad de verdes y de formas que es total. Y luego verás una parte de la enredadera que hay aquí fuera, tiene unas campanillas de un azul, pues morado más que nada, alba, que verdaderamente yo creo que no lo he visto en ninguna otra cosa. Y que antes ocupaba toda la casa y ahora solo es una parte de ahí. Mira. Fíjate cómo es la cosa, ¿no? ¿No es impresionante? A mí me encantaría con dinero, vamos, en una cosa como la que tú estás haciendo, ¿no? El poder hacer unos travelings verticales perfectos, ¿no? Porque hay todo tipo de vegetación, si te fijas. Todo tipo de hojas hay. Vamos, de hecho no sé cuántas enredaderas hay, creo que hay 6 o 7. Sí, bueno, me
maravilla, es que esto me maravilla, a mí me deja sin habla, es que fíjate cómo es. Además es un cuadrado, es como una especie de protección, de aislamiento, de capa de ozono. Pedí que nos trajeran las cucharillas. Me permití sugerirle a los señores. Basta. Te ruego que cumpla mis órdenes. ¿Qué le pasa? ¿No se encuentra bien? ¿Y a usted, Blanca, qué le ocurre? ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Qué opina usted sobre lo que acaba de ocurrir? Esa extraña resistencia del mayordomo para cumplir las órdenes que le han dado confirma mis observaciones. Desde anoche ni uno solo de nosotros, aunque lo haya intentado, ha podido salir de esta habitación. ¿Qué está ocurriendo aquí, amigo Aranda? Pues una de mis películas favoritas es El Ángel Exterminador, por supuesto. Y que la situación que allí se vive y todo eso, verdaderamente a mí con el tiempo me ha alucinado porque yo tengo la absoluta sensación de haber ido a parar ahí. Y entonces conocer perfectamente la regla, que es que en un momento dado, aunque al cabo de X alguien se va a dar cuenta de cómo estaba todo en el momento en que se fue a tomar por culo. Y que de milagro se saldrá otra vez, ¿no? Otro símil que me suele gustar es lo de los salmones, que verdaderamente la peripecia del salmón es algo increíble, increíble, vamos, es la vida, claro. Pero lo que tiene que hacer el salmón ya cuando decide volver, eso de remontar el río de donde vino, y que tiene que superar las cascadas, en fin, todos los saltos de agua que ha habido, y lo hace, y lo ves, yo lo he visto en documentales, por supuesto, ¿no? Entonces, en documentales precisamente donde ves que hay salmones que en el salto lo equivocan o lo hierran, no lo hacen bien. Entonces acaban yendo a parar a una de esas zonitas muertas que hay en los ríos, que se hace una especie que no va a ningún lado, ¿no? Y ahí se queda el salmón perineterrum, ya me contarás. Entonces, verdaderamente, teniendo en cuenta lo que está haciendo en ese momento, que es volver al origen, bueno, eso es algo que no tiene, en fin, pues verdaderamente es una putada que en un salto de esos bestiales, cuanto más bestial, más posibilidades de que te pase, chas, te quedas a un lado. ¿Cuántas veces habremos bajado y subido esta escalera? Bueno, escalerita. ¿Vamos a ver qué? Vamos a ver la vista. Para que veas que es verdad, no hay vídeo. Esto es todo mi conexión con la alta tecnología. Se ha nublado, Bongo. Aprisionado.
nunca, con los Super 8 nunca pretendí una narrativa, es que no sé cómo decirlo, comprometida, digamos. O sea, yo soy responsable de las películas, como no, pero lo que allí se cuenta es una especie de disparate, libérrimo en todos los sentidos, para reírse mucho, vamos. Sí, es verdad que yo tuve una etapa mística y muy en ese plan, y que todos los primeros ácidos y todo eran un plan muy particular, vamos, que eran un arma de conocimiento, aunque suene pedante y como quiera sonar, ¿no? Todo eso, sí, se tomaban medidas. En la amalgama salía esa, que es donde yo duermo. Sí. Un vistazo. Salía esta, Sí, claro. que se me veía a mí aquí asomado y tal. Luego iba a la cama, me caía ahí en la cama Sí. y todo eso. Y luego también jugaba con el pasillo y con la otra habitación gemela que es de mi hermano Borja. Bueno, para que si todo era aquí. Era una vida muy contemplativa por un lado, mucho, muy absorbente, y luego la intención de llevarlo todo eso a 24 imágenes por segundo, desde luego, a verlo moverse todo eso. Y sí, es verdad, tú y yo ya hemos hablado de esto, creo. Yo creo que esto es cuestión de fe, en el cine, para empezar. Y que es como debe ser, si es que claro que sí. Y entonces te puedes permitir muchas cosas. Lynch va por ahí, muchas veces ya lo hemos hablado tú, que es que te está enseñando un mundo con una cosa habitualísima, un radiador que hay por perdido. Y verdaderamente eso sí que me gustaría pensar que en Arrebato todavía hay algo de eso, porque claro, Arrebato ya en cambio pretende ser otra cosa más intelectual, digamos. Y esto es todo por hoy. Gracias a la estimable ayuda de mi amigo, he logrado tocar lo que quería. Mañana me marcharé de aquí. Me esperan nuevos sitios, otras gentes, lugares famosos que nadie conoce, miles de ritmos ocultos que yo descubriré. El espejo abrirá sus puertas y veremos lo otro. Así es que quietos todo el mundo, quieto mundo que va.
se produce el clic. De hecho, Augusto me pidió una cosa, porque ya habíamos hecho Leopardo, que se hizo en 16 y se empleó 35, en realidad fue una prueba para ver hasta qué punto nos podíamos gastar nada en 10 minutos de película, ¿no? Y como se consiguió, lo rodamos en mi casa con solo Maribel, y luego simplemente gasto de sonorización, pues realmente por nada tuvimos un corto, ¿no? Entonces hicimos las cuentas, y si yo inventaba algo que realmente tuviese la misma proporción de pocos personajes, pocos decorados, en fin, pocas localizaciones y todo esto, pues que se podía hacer. Y entonces yo me descolgué con una historia sobre Blancanieves, los 7 enanitos, la madrastra, un disparate que anda por ahí y que son unos diálogos muy graciosos. Bueno, en fin, yo me reí mucho, pero que a Augusto le quedó horrorizado porque era una complicación. Aunque yo, como conocía un castillito que hay perdido por ahí, yo lo oía, pero eran muchos personajes, un lío. Bueno, total, que a continuación le entregué lo de Arrebato, pensando en que alguien me lo corrigiese. Vamos, me lo corrigiese, no, me lo supervisase un poco, porque era un guión parido sobre la marcha un poco, y todo fue tan impensable, o sea, tan de pronto, y venga, lo hacemos, empezamos ya, que verdaderamente no sé cuánto se tardó de la idea a estar ya yendo a Segovia a rodar, muy poco, poquísimo. Los resultados me colmaron. Sí, fue una locura en ese sentido, pero es que era eso o nada, estaba claro que había que lanzarse al... Y de hecho el primer día de rodaje se cayó, en realidad, en la cámara, rodamos toda la llegada a la mata en coche, ¿no? Conversación en coche, cosa que yo no había rodado tampoco, y entonces el mecanismo pues no estaba muy habituado, lo que sea, todo, se rodó mucho material, demasiado, porque los diálogos eran muy largos y yo iba en el coche tirado y no podía controlar bien, y entonces se tiró mucho material y encima la cámara se cayó en un momento que se podía haber jodido entera. Afortunadamente no pasó, pero el equipo, viendo todo aquello, se horrorizó mucho, vamos, los técnicos, los eléctricos y esto, ¿no? Y hubo un conato de huelga el primer día que yo conseguía aplacar a base de, bueno, pues conté lo que he contado ahora y que seguro que al día siguiente todo iba a ir muy bien y que si iba así de mal, pues nada, nos íbamos a Madrid y no había pasado nada. O sea que en esos términos se planteaba la cosa, ¿eh? Todo era muy light, o sea, muy que sí, pero no, era una locura, a ver si sale. Porque en definitiva, no es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Que te den por culo. Por un lado había la conciencia de que era mi ocasión, o sea, de que yo no iba a tener una oportunidad como esa para tener un largo de verdad. Entonces, pero en muchos sentidos, vamos, también ahí la heroína tenía que ver, porque yo ya había empezado a tomar seriamente, y entonces yo estaba en condiciones magníficas, pero que verdaderamente era muy poco probable que aquello se pudiese repetir así. Por guión y por cansancio mío y por aparte que, bueno, la película me dejó exhausto completamente, pero bueno, sí, era como subir al pico y lo que pase luego, pues seguramente sea una caída. Pero yo no me lo planteaba, estaba claro que era lo mejor que podía pasar. Adoro dar con los objetos clave, y no es fácil, ni siquiera con los propios, es peor con los propios. Me sorprendiste bastante, el factor sorpresa cuenta, y para ti no lo había. Toma, a ver si es verdad que te gusta tanto. El personaje, bueno, tiene un baúl lleno de todos los tebeos y cromos, algunos de cromos, ¿no? Y que iba a haber sido, pienso en origen, yo tengo los álbumes de cromos hechos por mí en la época, pues de Peter Pan, de La Cenicienta, de Bambi, de todos los referentes, pues, Las minas del rey Salomón, Kim de la India, en fin, que no solo es Walt Disney, quiero decir, tenía muy diversas cosas. Entonces, por lo que es la película, me imagino que de entrada yo pensé en el de Peter Pan. Y llegado el momento de rodar, el de Peter Pan desapareció, misteriosamente, porque estaba allí, pero yo llevé todo. Y no aparecía, y había que rodar. Y entonces no quise cambiarlo por Bambi, primero porque Bambi ha salido al principio de la película, en un momento cuando él va por la Gran Vía, para el coche, y en uno de los cines están dando Bambi, entonces ya hubiese sido Bambi, que es... No. La Cenicienta no. Bueno, no sé, había una serie de cosas, y entonces de repente pensé en lo de... en fotos, vamos, no en cromo, que por otro lado a veces me arrepiento incluso, quizá. Pero Las minas del rey Salomón es que es una película maravillosa, ¿eh? Dime, ¿cuánto tiempo te podías llegar a pasar mirando este cromo? ¿Y este? ¿Te acuerdas? ¿Y esta orla? ¿Y este otro? Años, siglos, toda una mañana.
Imposible saberlo. Estabas en plena fuga, éxtasis, colgado en plena pausa, arrebatado. Mira. Y luego también me apetecía mucho la tontería que supone el meter de repente cromos muy mal iluminados, muy discutibles. Ya no es un dibujito de Walt Disney encantador y que a todos nos lleva a algún lado, no, es muy discutible que eso sea bello, atractivo, lo que sea, lo que pasa es que lo ha vivido él, ¿no? Entonces mete el dedo en cromo y en cromo, en orla, se sale de los cromos, es el objeto, no es que la imagen sea maravillosa, es el objeto el que condensa una serie de cosas que a ti te han... Y entonces es eso, ¿no? Quería que quedara claro eso, que no era un personaje, ni eran los cromos de fulanito que me han privado, que se me han quedado grabados. No, son los objetos que te huelen cuando los has pegado, la crema Pelicán, cuando has tenido fiebre y te traían cromos, ¿no? Todo eso. Quo Vadis, no sé qué dice Quo Vadis. Bueno, es que las colecciones de cromos de esta época es que había que conservar todo, ¿no? Además, la fascinación por Walt Disney, pues claro, evidente. Yo recuerdo gripes en las que no podías hacer otra cosa que coleccionar. Y luego estaba el volver al cole y cambiar los cromos, o sea que todo ello. Y yo tenía dos versiones creo que era de Blancanieves. Una de un año y otra de varios años después. Así, mira, y es muy curioso. Porque esta es la primera versión, aunque le falta la primera página es igual. Mira, los bordes están redondeados y los cromos tienen cierto alcance alrededor, ¿no? Y aquí se puede ver que años más tarde sacan lo mismo, pero mira. Reducen el cromo pues casi a la mitad. Fíjate esto, lo ves, ¿verdad? Sí. Aparte que tiene otra... Sí, más barato, ¿no? Sí, otra textura, otro color, mucho más vulgar y todo ello. Esto es que para mí tiene un encanto inexplicable. Pues fíjate, qué barbaridad, qué barbaridad. Cromo por cromo le han ido quitando bordes. Me imagino que si siguen publicándolo al final saldrá pues 1 centímetro cuadrado. Y así toda la colección. Pero de todas maneras es que, bueno, para mí son mágicos, no sé qué quieres que te diga todo. Los veo y fíjate, qué fabuloso. Dime, ¿cuánto tiempo te podías llegar a pasar mirando este cromo? Y este. ¿Te acuerdas? Y esta orla. Y este otro. Años. Siglos. Toda una mañana. Imposible saberlo. Estabas en plena fuga, éxtasis, colgado en plena pausa, arrebatado. Mira. Bueno, Peter Pan es que, claro, es hasta tópico casi, ¿no? Es evidente que todo el problema ahí está en que nadie quiere crecer, está muy claro. ¿Tú te sientes también un poco así? Sí, completamente, y cada vez más estoy horrorizado, completamente. Completamente horrorizado. Los viajes escolares de Chavarri es que va de eso con descaro, ¿no? De uno que no quiere crecer y entonces llega a su profesor a su casa con su familia y todo esto. Y entonces, pero ahí es de verdad, no, le llega a pegar un capón así enorme a Lucía Bosé que hace de su madre en el momento porque le obliga a ser él el que tome las riendas de la casa y de todo eso, ¿no? Y yo pensaba que todo aquello era pues una fantasía, sí, pues está muy bien, estoy de acuerdo, yo tampoco quiero y eso. Pero he tenido que llegar a mi edad de ahora para darme cuenta de hasta qué punto yo no estoy preparado para nada, de nada. O sea que imagínate. ¿Qué años tenía yo? Yo no me acuerdo.
pero que llevábamos mucho tiempo, gente alrededor mía, esquivando la heroína, ¿eh? Quiero decir que teníamos años para ya haber llegado a donde uno había pensado que tal vez lo haría de esta manera o de otra, ¿no? Entonces era de alguna forma una decisión, ¿no? Y por otro lado, convencido de que no vas a poder seguir con eso, porque es ilegal, porque es carísimo, porque es imposible. Entonces, por otro lado, te digo, yo es que no hubiese podido hacer la película bajo otras circunstancias. Tenía que ser así. Porque aparte ya se ha dicho, yo no dormía, no nada, pero no dormía porque había que trabajar, no por ningún otro motivo. Caballo for Adults Only, y luego que también que es la última frontera de las drogas. Digamos que de alguna manera estaba muy claro en ese momento dado, por muchas cosas, que es que verdaderamente había otra droga, que era la heroína, que ya se conocía, que venía del opio, que era un opiáceo, y que había hasta una película, Alice Restaurant, que no solo era una película, fue un disco primero y todo eso, que trataba exclusivamente de eso, cómo la heroína iba a irrumpir en todo lo hippie y lo iba a deshacer, lo iba a destrozar, ¿no? Entonces era evidente que ya había habido gente que ya antes que todos nosotros ya había pasado por eso. Y todo el mundo parece que, en fin, había como una especie de, ahí está una especie de cosa en la sombra, una amenaza en la sombra y tal. Y entonces, por otro lado, digamos que, en fin, llega un momento, que todos la hemos conocido en un momento dado, temprano, como otras, y que es lo que te decía ayer, que no solo yo, sino Wilmore, no sé, que era una cosa que la hablábamos mil veces, que era una cosa para más tarde, que era la droga, eso, es la última frontera, y en ese sentido no quiero llegar demasiado pronto ni nada parecido. Entonces, como estaba claro que había, yo es que esto con Wilmore lo hablaba tantas veces, pues eso, que es que era incompatible con follar, incompatible con ir al cine, incompatible con viajar, incompatible con moverse, incompatible con muchas... Vamos, incompatible, probablemente incompatible, digamos, ¿no? Pues que indudablemente todavía había que hacer 1.000.000 de cosas antes de ir a parar a eso, que por otro lado era una cosa que realmente nos planteamos como ir a parar a eso. No, yo hablo por mí. Entonces, que realmente yo creo que cuando llegó, es que llegó en su momento. Lo que pasa es que las cosas no están como deben estar, o lo que quieras, ¿no? Pero que vamos, que como es el tabú de los tabúes y sigue siendo, pues que, chico, esto es absurdo completamente. Sí. No sé, es que la gente parece que espera que hay otra vida en esta misma, vamos, o no sé, que esperan. Bueno, en fin. La última vez que vi ese trocito, que lo vi por casualidad, no sé qué, se me puso el pelo de punta. Vamos, nada que ver conmigo, me gustó muchísimo simplemente, me gustó muchísimo. Sí, ay, esa escena, la de gente que había detrás en ese día, fue un sábado por la mañana y fueron toda la familia, los padres de Cecilia, que no iban nunca al rodaje, quiero decir, justo eso se rodó, que es una escena muy, bueno, hablando de complicidad, es la más, ¿no?, de alguna forma. Y además exige movimiento, y hay traveling, hay de todo, hay un lío tremendo en unas habitaciones reales, o sea, sin sitio. Bueno, pues detrás estaban las familias de todos. Todos habían ido ese día a rodar. Oye, a rodar, que digo, a ver el rodaje. Y nada, estuvo muy bien, pero el resultado ese es de los buenos. El final de esa escena es un plano que fue una cosa muy difícil de rodar, muy dura, y que a mí me resulta dura de ver, que es cuando ella ha hecho todo eso, se deja caer en el regazo de él, se tira para atrás, se quita el esto, no sé, se queda todo el pelo fabuloso, y entonces se queda un rato mirándose, pero no pasa nada, que es cuando tenía que haber pasado algo, ¿no? Pues Eusebio no cede y ella no quiere ir más lejos, y de hecho se lo quita de encima. Que eso en el momento de rodar, yo no sé si indiqué eso. En realidad era tan complicado lo que había que hacer hasta llegar ahí, que yo creo que en realidad salió así. Y a mí me gusta muchísimo, porque cualquier otra cosa hubiese sido muy tópica, ¿no? Al acabar el estreno, me acuerdo que Mercedes justo vino y me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Me dijo, pues no sé, lo que sea.
Pero es verdad, es que aparte de que y eso sí lo conocía antes, esa experiencia que de repente te has vaciado demasiado, sí la conocía, pero o no la experimentaba desde hacía mucho tiempo, o no creía que iba a llegar a este punto, o también, te digo una cosa y no insisto, es que para mí era lo último que iba a hacer, ¿eh? No, estaba convencido que como no iba a tener fuerzas para más, no sé, no veía yo posibilidad de otro. Quizá también no me hubiese entregado tanto si yo no hubiese tenido ese convencimiento. ¿Y qué pasó después entonces? Pues que hubo que seguir, de alguna manera, yo fui retrasando, yo me quería hacer una desintoxicación, que era pues lo lógico, ¿no? En fin. Y de alguna manera, fíjate qué ingenuidad, que nada más acabar el rodaje nos fuimos a Ibiza. Yo a desintoxicarme en teoría, una semana pues simplemente de dejar de... Y claro, no sirvió de nada. Entonces ya me planteé que no podía dejarlo antes de acabar el montaje. Entonces, hasta que la película se acabó del todo ya dejé aparcado todo. Pero luego empezó lo de las curas, y eso sí que es el infierno, como ya lo he dicho antes, y es que nunca hubiese imaginado el camino a ninguna parte que supone, por supuesto, y además que es terrible, ¿no? Y entonces, pues no sé, ya tuve que empezar a plantearme hasta qué punto de verdad había que seguir o no seguir, pero de seguir yo me tenía que montar mi propio mundo, o sea, es que claro, es que es lo de siempre, es que ¿cómo es posible que a los 60 años tenga que dar cuentas de cómo tiene que ser mi vida? Y entonces ya te digo, pienso que si quieres lo hablamos, pero en otro momento más. Pero vamos, que eso, que luego ha tenido que pasar el tiempo para comprobar que no es fácil terminar, que es muy difícil acabar, y que seguir es igual de tremendo. Pero en fin, ahora ya llevo un tiempo largo tratando de reedificar, en fin, y a ver cómo funcionan las cosas, pero en fin. Mi salida siempre la veía a través de Madrid, mi posible supervivencia, digamos, ¿no? Pero llegó un momento dado que es que, claro, como la situación era insostenible por el lado de economías, por el lado dealers, por el lado... Es que no, porque no puede ser, o sea, que lo legalicen de una puta vez, porque es que no puede ser. Para que nadie tome, si tú quieres, pero que esto no puede ser. Y entonces, claro, hubo que replantearse cosas, entonces yo ya, es que no podía seguir en Madrid, pero por obligación, vamos, o sea, se me imponía que yo no podía, porque es que no podía contar conmigo, yo mismo no me abastecía lo suficiente, en definitiva, ¿no? Y no podía estar pretendiendo que nadie sufriese, ni económicamente por mí, ¿no? Entonces, en fin, tuve que hacer una retirada, y sí, pero vamos, que me costó no, yo me tiraba, pues creo que 8 años así, sin salir de casa casi, ¿no? Una cosa muy fuerte. Y ahora estoy con la metadona, que si quieres te deja ahí, esto lo cortas y luego si quieres lo pones. Te puedo dejar porque me encanta a mí en All That Jazz, cuando abre esto y tiene un frasquito con etiqueta, o sea, le dan anfetamina a fulanito de tal, es proscrita por el ayuntamiento de Nueva York, qué sé yo, ¿no? Yo cuando veía eso, ¡ay, qué envidia! Ya te lo he contado aquí. Y ahora tengo yo mis botellizas de metadona con mi nombre puesto y hasta el horario, qué sé yo, ¿no? Y de alguna manera explican tan bien la situación. ¿Para ti qué supuso volver aquí a casa? Bueno, yo nunca he estado, es que nunca he perdido el contacto, ¿eh? Ahí está. Que yo siempre lo he mantenido, siempre he venido aquí cada vez que he podido, pues en verano siempre venía parte del verano, en Navidad venía aquí, vamos, y en vacaciones, y siempre he tenido buenas relaciones. O sea que por ese lado siempre ha sido un refugio para mí, lo que pasa es que un refugio temporal, digamos, ya lo que no, el problema ya surge cuando de repente es como lo único. Ayer hablábamos de esto, ¿no? De la necesidad de repente fuera. Y entonces ahora tengo que contar con ello de verdad y estoy muy hecho a la idea, ¿eh? Sí, no había nada que reconciliar en ese sentido, pero este choco me gustó.
la casa, pues no, la situación económica es fatal, fatal, y entonces vete a saber, ¿no? Ahora mismo está en el aire. Entonces, por mucho que duela y por muy inesperado que nos resulte, pues igual tenemos que dejarla, ¿no? En fin. Ahora es de mi madre, pero vamos, mi padre murió. Pero quiere que siempre hay que tener en cuenta que, claro, tampoco es mi casa. No sé si me cuento esto, tú mismo. Sí, bueno, claro. Claro, es la casa en la que yo he vivido, es la casa de mis padres, o sea, es la casa de tus padres, ¿no? Bien. Pero es tu casa también. Por supuesto, pero no es la casa que yo me he construido con mi esfuerzo, ni nada, es en la que yo he nacido. Digamos que no es la que yo me he buscado, ni nada de eso, ¿no? No sé por qué digo, para aclararlo, vamos. No es que siempre digo mi casa, y entonces me da la sensación de que me estoy quedando con algo que no es que no sea mío, entiéndeme, pero que mis padres hablarían de mi casa en su caso, porque sí que ellos la han fabricado, hasta el final, hasta la piscina, es algo que ellos han hecho con todo su esfuerzo, ¿no? O sea que realmente es una casa en la que yo... ¿Y para ti cuál sería la casa ideal? ¿Bavia o...? Ahora sí que no lo sé. Ni idea. Una casa con gente, eso seguro. O sea, no quiero estar solo. Pero ni idea. Creo que se avecina un momento de cambios muy fuertes a estas alturas y vete a saber. Ni idea. No sé si quiero norte, si quiero sur. No sé, ni idea. Vale. Espero saberme dejar llevar, porque en realidad estoy muy agarrotado con lo que se me viene encima. Como coincide con la situación esta mía personal de trabajo que no se ha centrado del todo todavía, pues está todo muy en el aire, por eso digo que espero estar a la altura. Pienso mucho en asilos, en casas de retiro, bueno, en balnearios, ni te cuento. En realidad, mi destino ideal creo que es un balneario, ahora que lo pienso, lo tengo bastante claro en ese sentido. En un momento también pensaba hay toda una cadena, no, pero hay muchos, ahí sí diré, monasterios en España en los que la gente va a pasar temporadas y estas cosas, ¿no? Como aislamiento y trabajo y tal. Pero no creo que lo otro. Además, bueno, me enrollo. En la película, yo hice una película de Ricardo Franco que se llamaba Los restos del naufragio y todo iba en torno a eso. A una persona desencantada y desengañada a los 30, no más tarde y tal, que entonces lo dejaba todo y se iba a Y entonces me parecía a mí el disparate total y bueno, pues sí, una cosa romántica y tonta. Ahora lo veo muy, muy factible, francamente. Ocuparse es un coñazo. Nation.